Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos al canal El Mundo en tus Manos. Hoy les traigo unos casos clínicos para poder practicar para el examen nacional de residencias médicas. Además de los casos clínicos que vamos a analizar, al final vamos a poder ver la patología en sí y con esto reforzar nuestros conocimientos. Bueno, vamos a empezar. Caso clínico número 1. Paciente femenina de 40 años de edad con embarazo de 35.2 semanas de gestación, gesta 2, parto 1, la cual llega con usted en periodo expulsivo. Refiere como antecedentes de importancia dolor abdominal de tipo cólico, sangrado transvaginal oscuro de moderada cantidad. Al momento del alumbramiento, se le rompe el cordón umbilical al realizar una fuerte tracción de este, por lo que decide realizar el alumbramiento de manera manual para extraer la placenta. La paciente le refiere dolor torácico, disnea, náuseas y nota que presenta cianosis y posteriormente paro cardiorrespiratorio súbito. La pregunta: ¿cuál es la causa más probable del paro cardiorrespiratorio? Respuesta A: fibrilación ventricular. B: embolia pulmonar. C: shock hipovolémico. D: embolia de líquido amniótico. Bien, tomen unos segundos para analizar el caso clínico. El caso clínico tiene unas palabras clave. Esas palabras clave nos van a llevar al diagnóstico. Por eso es importante analizar bien el caso clínico. ¿Listos? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el manejo inicial que debe realizar en esta paciente? A. Transfusión de concentrados eritrocitarios. B. Cardioversión. C. Activar el sistema de respuesta a emergencias. D. Enoxaparina subcutánea. Muy bien. Ahora chequemos la respuesta. La respuesta correcta es embolia de líquido amniótico. Si vemos en el caso clínico hay unas palabras clave. ¿Cuáles? Que es una paciente de edad materna avanzada, 40 años de edad. Otra, que presenta dolor abdominal tipo cólico y sangrado transvaginal oscuro. Como lo vamos a poder ver más adelante, podemos sospechar aquí que en la paciente presenta desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Otras palabras clave es el dolor torácico, la disnea y el paro cardiorrespiratorio, que es súbito. Entonces nos está dando síntomas respiratorios y presenta posteriormente un paro, que es súbito. Aquí en las respuestas tenemos 4 opciones. De esas 4, 2 es las que nos puede ser o llegar a pensar que puede ser la patología. ¿Vale? Puede ser la embolia pulmonar, porque sabemos que en el embarazo es un factor de riesgo para presentar embolia pulmonar porque es un estado de hipercoagulabilidad. La otra opción es la embolia de líquido amniótico. Shock hipovolémico lo descartamos aquí y la fibrilación ventricular son las dos respuestas que no tienen nada que ver. Bueno, la segunda pregunta, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué la C? Porque recuerda que tu paciente presenta un paro cardiorrespiratorio y al presentar un paro cardiorrespiratorio, aunque esté embarazada, te debes ir a tu algoritmo del ACLS, ¿sale? ¿Qué vas a hacer como primera instancia ante un paciente que presenta un paro cardiorrespiratorio? Pues primero debes de analizar que el área sea segura, ver si responde tu paciente. Si no responde, activas el sistema de respuesta a emergencias y das la indicación o consigues un DA y posteriormente ya inicias tu RCP, checas pulso, todo lo demás, ¿sale? Entonces, como nuestro paciente presenta paro cardiorrespiratorio, el manejo inicial va a ser activar el sistema de respuesta a emergencias. Nos vamos a ir a nuestro algoritmo de la ACLS, ¿sale? Transfusión de concentrados eritrocitarios no tiene nada que ver aquí. La cardioversión, pues
tampoco. La enoxaparina subcutánea, bueno, si pensáramos en una embolia pulmonar, pero vamos a ver que esta patología está encaminada a la embolia pulmonar porque presenta ciertos caracteres. Analicemos ahora la patología. Bueno, la embolia de líquido amniótico, pues es un émbolo que es de líquido amniótico que entra a la circulación sistémica y se mueve a la circulación pulmonar, provocando una insuficiencia en la perfusión masiva y broncoespasmo, conllevando posteriormente al shock, como es en este caso del caso clínico. Muy bien. Vemos que su incidencia es 1 en 15.000 y 1 en 53.000. O sea, es una patología extremadamente rara. No es muy frecuente, pero en el examen nacional de residencias te vas a topar que pueden poner casos clínicos de patologías raras, ¿vale? Son casos clínicos que a lo mejor en el momento de estrés, en el momento que estés ahí en el examen, te puede conllevar a que te estreses bastante, te bloquees y sigas pensando en ese tipo de pregunta. Yo te sugiero que cuando ocurra eso, saltes a la siguiente pregunta si es que no la sabes o al siguiente caso clínico, ¿sale? Si te saltas a la siguiente pregunta del mismo caso clínico que estás analizando, a veces puedes encontrar que a veces te pueden dar la respuesta o te puedes orientar más, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo es la edad materna avanzada, las anomalías placentarias, el parto es un factor de riesgo, el polidrapnios, las laceraciones de cuello uterino y la ruptura uterina. Estos son mencionados en el curso ALSO, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué dicen nuestras guías de práctica clínica? Que es de ahí donde nos van a hacer o van a sacar información para nuestro examen. Pues bueno, nos dice que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos dice que la embolia del líquido amniótico presenta paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita. Esto es una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y compromiso respiratorio, como disnea, cianosis o saturación de oxígeno menor del 90%. Presenta un estado de coagulación intravascular diseminada y que el cuadro clínico se presenta durante el trabajo de parto, nacimiento o a los 30 minutos posteriores del alumbramiento. También nos dice que tiene ausencia de fiebre, que tenemos que recordar que la fiebre se considera mayor a 38 grados centígrados. Y eso de febrícula, eso ya no se utiliza, ¿sale? Muy bien. Bueno, ¿qué nos dice también nuestras guías de práctica clínica? Que hay un cuadro clínico característico en este paciente, como una pérdida del estado de conciencia que solamente se puede presentar 67%, bradicardia fetal, dificultad respiratoria, hipotensión, cianosis y el paro cardiorrespiratorio que es súbito. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues realmente el diagnóstico es clínico y pensar en esta patología, ¿sale? Debemos de nosotros analizar los síntomas del paciente para poder llegar al diagnóstico y no existe algún método de elección para poder decir este es una embolia de líquido amniótico. Lo tenemos que tener presente siempre en la enfermedad. ¿Con qué diagnósticos diferenciales vamos a realizar nuestro diagnóstico? Muy bien, pues con una embolia pulmonar masiva, ya que como les mencioné, en el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad, hay neumotórax a tensión, también es otro diagnóstico diferencial, o el infarto agudo al miocardio, que es algo realmente raro, ¿no? El tratamiento. Bueno, las guías de práctica clínica te mencionan que el manejo inicial es la suplementación de oxígeno, la ventilación mecánica, vasopresores e ionotrópicos. Entonces, si en tu caso clínico te preguntan cuál es el manejo inicial, en el caso que tengas presente una
embolia del líquido amniótico, pues el manejo inicial va a ser la suplementación de oxígeno, ¿sale? Hay otros manejos que se pueden hacer, como la administración de paquetes globulares, plasma fresco congelado, concentrados plaquetarios o factor 7 recombinante, pero esto va más encaminado a tratar la hemorragia que esté presentando nuestro paciente y a tratar el estado de la coagulación intravascular diseminada, que es la patología de complicación más frecuente que se presenta, ¿vale? Pero en este caso, ante un paro cardiorrespiratorio, se debe iniciar inmediatamente la reanimación cardiopulmonar avanzada. Entonces debemos de recordar nuestro ACLS. Hay veces en el ANAR que la pregunta, aunque sea de gineco, te pueden hacer una pregunta de otro tema. Por ejemplo, aquí en este caso es un caso clínico de ginecología en un inicio, pero en la segunda pregunta estamos ya entrando a lo que es el manejo del ACLS. Vamos a pasar al otro caso clínico. Es una paciente femenina de 17 años de edad, la cual acude a consulta por presentar dolor abdominal tipo cólico en fosa ilíaca derecha, sangrado transvaginal oscuro, escaso, náuseas y vómito. Los signos vitales es una TA de 90-70, frecuencia cardíaca de 101, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 37.8 y como antecedentes de importancia refiere menarca a los 11 años, la FUN la desconoce, inicio de vida sexual activa a los 15 años, con número de parejas sexuales 4 y no utiliza ningún método de planificación familiar. A la exploración física observamos palidez de tegumentos, dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, presencia de masa en fosa ilíaca derecha, rebote positivo y peristalsis presente. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? A. Apendicitis aguda. B. Enfermedad pélvica inflamatoria. C. Embarazo ectópico. D. Enfermedad diverticular complicada. Muy bien. Analicen el caso. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección? A. TAC abdominal contrastada. B. Ultrasonido pélvico. C. Prueba de embarazo en orina. D. Ultrasonido transvaginal. Ok. Siguiente pregunta. Posteriormente la paciente presenta síncope y datos de shock. ¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente? A. Apendicectomía. B. Salpingostomía. C. Salpingectomía. D. Drenaje del absceso tubovárico. ¿Listos? Muy bien. Bueno, la respuesta correcta a la primera pregunta es un embarazo ectópico. ¿Cuáles son los datos característicos aquí? La tríada clásica, que presenten dolor abdominal, sangrado transvaginal, lo describen como oscuro y la amenorrea, ¿sale? En este caso, la FUM la desconoce. Muy bien. La siguiente pregunta, la respuesta correcta es el ultrasonido endovaginal. La TAC abdominal contrastada, pues en este caso no tiene nada que ver. El ultrasonido pélvico, pues realmente nos puede ayudar a ver un embarazo ectópico, sí, pero no es el de elección, ¿sale? El ultrasonido transvaginal nos va a dar una mejor resolución y podemos ver mejor las estructuras pélvicas. La prueba de embarazo en orina, pues no, tampoco no es el diagnóstico de elección. Nosotros si sospechamos que una paciente presenta un embarazo ectópico, debemos de realizarle
de elección un ultrasonido transvaginal, ¿sale? Pero bueno, vamos a analizar que en la siguiente pregunta la respuesta correcta es la salpingectomía. Y aquí yo quiero destacar algo. Aquí nos podemos confundir entre lo que es la salpingostomía y la salpingectomía. A veces, por lo mismo de que nosotros durante el examen estamos entrados resolviendo los casos clínicos, ¿vale? Nos podemos ir con la finta y equivocarnos y confundirnos con salpingostomía. A lo mejor tú estás pensando en sí en que es la salpingectomía, pero por no leer bien la pregunta, por querer contestar rápido, porque hay un tiempo y porque estás viendo a los demás compañeros que están cerca de ti, que se están levantando y están terminando su examen, eso te genera presión, ¿sale? Pero tú tienes que estar concentrado en tu examen, tú tienes que estar en lo tuyo, ¿sale? Muy bien. Entonces aquí tienes que tener cuidado y debes de leer bien la respuesta correcta. Te lo digo por experiencia, ¿sale? Bueno, el embarazo ectópico vemos que tiene una frecuencia del 1 al 2%. Y hay sitios que son más frecuentes para presentar un embarazo ectópico, como lo es la trompa uterina. De las porciones de la trompa uterina, la porción ampular es la más frecuente donde pues, se presenta el embarazo ectópico. Y esto a veces puede ser una pregunta del ENAR, ¿sale? Los otros sitios donde se puede presentar es en el istmo y en la región infundibular. Esto hablando de la trompa uterina. Otros sitios son en el ovario, intersticial, abdominal o cervical. Bueno, los signos y síntomas. Como te dije, la amenorrea, dolor abdominal y el sangrado transvaginal es la tríada clásica. Entonces, tú debes de buscar esas palabras clave para poder relacionarlos a la patología que estás pensando, ¿sale? Muy bien. ¿Qué otros datos pueden presentar? Síncope, irritación peritoneal, shock. Es un dado caso de que presentara un embarazo ectópico roto. Puede presentar también dolor en la parte posterior del hombro o dolor a la movilización cervical cuando realizamos el tacto. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos decir clínicamente que probablemente la paciente tiene un embarazo ectópico roto? Porque puede presentar unos síntomas como hipotensión, rigidez y rebote, que son datos de irritación peritoneal, taquicardia y dolor abdominal intenso. Esta paciente, si analizamos, pues nos dice posteriormente que presenta shock, ¿sale? Si vemos el caso clínico también, si nos regresamos, vemos que es una paciente de 17 años de edad, ¿sale? Nosotros podemos, en la pregunta que nos hacían de cuál es el tratamiento de elección, bueno, si nosotros pensamos que como es una paciente joven y está en una edad fértil, pues a lo mejor lo que queremos es preservar lo que es la trompa, ¿no? Para preservar o no perder esa fertilidad. Pues bueno, en las guías de práctica clínica, si las lees, vas a poder ver que te dice que no hay una gran diferencia para al realizar una salpingectomía o una salpingostomía para preservar la fertilidad. Pero el tratamiento de elección cuando una paciente ya tiene datos de shock va a ser la salpingectomía, ¿sale? Ese va a ser el tratamiento de elección, ¿sale? Ahora, si tú sospechas clínicamente que tu paciente presenta un embarazo ectópico roto y está con datos de shock, no te vas a esperar a realizar un ultrasonido, ¿sale? El tratamiento va a ser directamente realizar un procedimiento quirúrgico, ¿sale? Bueno, ¿qué hallazgos ultrasonográficos pues vamos a encontrar en el ultrasonido transvaginal? Pues un útero vacío, podemos observar lo que es líquido en el fondo de saco o una tumoración anexial o el saco gestacional realmente ectópico. Como lo observamos aquí en esta imagen, aquí vemos que es un ultrasonido endocavitario, lo vemos por aquí, por la forma que tiene aquí la imagen, vemos que es un endocavitario. Vamos a observar que tenemos aquí el ovario del lado izquierdo y tenemos aquí el útero. El útero lo observamos aquí.
y aquí en medio, entre los dos, vemos el saco gestacional. Aquí podemos observar lo que es el embrión y bueno, la reacción que está presentando aquí decidual. ¿Vale? De hecho, aquí vemos un poco del endometrio del útero, que lo vemos algo engrosado. Ya si quieren que veamos en este canal a lo mejor cómo interpretar ciertos ultrasonidos, podemos hacer unos videos de esos. Si quieres, deja aquí abajo tu comentario para que si quieres ver videos relacionados con ultrasonido también los podemos realizar. ¿Sabe? Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico realmente es clínico y solamente nos vamos a ayudar con una herramienta diagnóstica con el ultrasonido, pero solamente de ayuda, ¿sale? Y el de elección, como sabemos, es el ultrasonido transvaginal. Aquí tenemos en esta imagen pues lo que es un ultrasonido pélvico. En las respuestas que teníamos, que decía ultrasonido pélvico, si ven, aquí se ve la diferencia. ¿Qué diferente es? Aquí vemos el transductor que se ve más amplio. Aquí esto lo que vemos negro es la vejiga y vemos aquí el útero, ¿sale? Y esto de acá es el líquido en el fondo de saco posterior. Este de aquí es el ovario del lado derecho. Entonces, bueno, si ven, hay una gran diferencia entre realizar un ultrasonido transvaginal a realizar un ultrasonido pélvico. Vemos que tiene una mayor definición de las estructuras. Por eso es el diagnóstico, bueno, la herramienta de diagnóstico de elección. Bueno, el tratamiento. Como les había comentado, salpingectomía versus salpingostomía. Bueno, va a depender mucho. Se mencionan las guías que si se tiene la herramienta, la persona con experiencia para realizar una salpingostomía se puede realizar sin problema. Pero en una situación de urgencia o una situación de shock, la de elección va a ser la salpingectomía. En un apartado vas a ver también que las principales indicaciones de salpingectomía es el embarazo ectópico roto, el sangrado persistente, la inestabilidad hemodinámica y las adherencias severas, ¿sale? Entonces, ahí es donde te pueden a lo mejor confundir un poco. Si te preguntan no sé, cuál es el tratamiento para preservar la fertilidad en la paciente, pues sí, podemos ponerle la salpingostomía, pero si presenta datos de shock, sería la salpingectomía. Bueno, pues bueno, esos son hasta ahorita los casos clínicos que vamos a analizar y las patologías. Si quieres ver más contenido, suscríbete en el botón que aparece ahorita y deja tu like y tu comentario si quieres más videos como este.